Pues buenos días a todos y vamos a estudiar un pasaje hoy que no, yo creo que en todo el pasaje no, sí, menciona a Cristo allí al final, sí, varios, pero es como hay pasajes y hay pasajes. Pastor Miguel Ángel, quiere saludaros a todos. Ayer estaba mal con la gripe, pero hoy no tanto, pero para no contagiar a todos, aunque creo que todos hemos sido contagiados ya. Él decidió quedarse en casa, entonces vamos a seguir con 1 de Timoteo. Pero él está bien, entonces orad por él. Vamos a empezar con oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Confesamos que sin Jesucristo vivir la vida cristiana sería imposible. Porque vivir con amor y con bondad y querer lo mejor para los demás no es natural para nuestra naturaleza. Necesitamos la vida espiritual que tú nos das por medio de tu Hijo bendito Jesucristo. Y lo confesamos, Señor. Ayúdanos hoy en un pasaje no administrativo, pero un pasaje que habla de temas distintos, temas que tienen que ver con la vida de la iglesia corporal. Ayúdanos a aprender más sobre ti, Señor. Guíanos por tu Espíritu para tu alabanza y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hoy nos toca un pasaje en 1 de Timoteo y he puesto, como siempre, algún título largo, pero es que hay varios grupos en la iglesia. Hay solteros y hay viejos o mayores, no viejos, no. Ya estoy haciendo lo que hacemos en nuestra cultura y no es bueno. No. Debemos respetar a nuestros mayores aunque no voy a entrar, pero vamos a leerlo primero. Y recuerdes que Timoteo es un pastor, realmente es un siervo del Señor, como dice en Filipenses 3 o 2. Y Pablo le dejó en Éfeso, en Asia Menor, ahí en la costa. Hoy estará cerca de Esmirna. Y lo dejó allí para enseñar en la zona, la región cerca de Éfeso. Éfeso era el centro de en esta época. Recuerdas que Pablo pasó 3 años allí enseñando y predicando el Evangelio. Había mucha oposición. Pero Timoteo está allí ahora y enseñando principios bíblicos a los hermanos allí en Éfeso. Entonces vamos a seguir. Acabamos de hablar la última vez acerca de la dieta del buen siervo del Señor, ¿no? Y la disciplina. Y luego el discipulado, pero hoy nos toca algo completamente distinto. Entonces empieza el pasaje, tengo que entenderlo, empieza el pasaje y él dice, hablando de personas en la iglesia, dice, no reprendes con dureza al anciano. Quizás en tu versión, como la mía, la versión Reina Valera dice simplemente no reprendes al anciano, pero realmente en el griego tiene una preposición epi en frente de esta palabra de reprender, que normalmente exalta o magnifica la fuerza de reprender. Entonces, aquí en muchas otras traducciones dice, no reprendes con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a su padre. A los más jóvenes, varones como si fuesen tus hermanos, y a los ancianas como a madres, y a los jóvenes como a hermanas, pero añade algo muy importante, con toda pureza. Seguimos. Honra a las viudas. La mayoría de este pasaje hasta el versículo 16 trata de la justicia social, que está muy de moda hoy en día. Y espero enseñaros que Dios, siglos y siglos, milenios, antes de hoy, hablaba mucho de la justicia. Honra a las viudas que en verdad son viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos
los hijos o los nietos, primero a mostrar piedad para con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en suplicaciones y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a placeres desenfrenadas, aún viviendo, está muerta. Espiritualmente está diciendo. Ordena también estas cosas para que sean irreprensibles, irreprochables. No hay manera de tacharlos, de ninguna manera. Pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, fidelidad en el matrimonio, y que no tenga testimonio de buenas obras, y que tenga testimonio de buenas obras, y ahora desglosa las buenas obras. Si ha criado bien a sus hijos, la idea es no solamente abrir la puerta cada mañana a las 8 y fuera, a la calle. No es la idea. Si ha criado a sus hijos bien, si ha mostrado hospitalidad a extraños, los que no son de su casa, para ayudarles. Si ha lavado los pies de los santos, y vamos a hablar un poco de esto. Y si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pero rehúsa, y esto sí es importante, voy a decirlo muchas veces hoy, el propósito principal de la iglesia no es proveer para todos los necesitados del mundo, no. Y él lo dice aquí claramente, pero rehúsa poner en la lista a las viudas más jóvenes porque cuando sienten deseos sensuales contrarios a Cristo, se quieren casar, incurriendo así en condenación por haber abandonado su promesa anterior y además aprenden a estar ociosos, yendo de casa en casa y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no deberían hablar. Deberían no hablar de esas cosas, sí, que no son dignas. Por tanto, terminando, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche, pues algunos ya se han apartado para seguir a Satanás. Y si alguna creyente tiene viudas en su familia, ahora está hablando de una mujer que tienen viudas en su familia, que las mantenga y que la iglesia no lleve la carga para que puede ayudar a las que en verdad son viudas. Entonces termina el pasaje. Y hoy en día es muy común hablar de, por lo menos en mi país, de igualdad, equidad y justicia. Y yo supongo que los que no forman parte de la iglesia piensan que nosotros no somos woke, no sé cómo vosotros lo llamáis, pero despiertos, ok, esto es literalmente. Realmente la Biblia, más que cualquier otro documento antiguo, habla mucho de la justicia social, la equidad, y especialmente habla de las viudas. Y vamos a hablar de esto a lo largo del sermón, pero simplemente quería deciros, aunque muchos piensen que han descubierto algo nuevo, y yo sé que hay abusos, pero ha habido abusos desde el principio de la Biblia. Gente vendiendo a otras personas para esto. ¿Okay? El tráfico de seres humanos no ha empezado ayer. No. Por eso está en Éxodo, están todos los profetas hablando de Dios no permite esto. Pero vamos a hablar poco a poco. Primero vemos la actitud del pastor con su trato con varias personas de la iglesia, y luego vemos
el deber de la iglesia en cuanto a las viudas verdaderas, ¿ok? Porque hay varios tipos de viudas, viudas jóvenes, y viudas que no son realmente viudas, son viudas físicamente, pero se han entregado a Satanás, según Pablo. Y la base de las exhortaciones a Timoteo en su trato con varios grupos de la iglesia, y tú lo ves muy bien aquí en el texto, es familiar. En la iglesia somos una familia y tratamos a cada persona, los niños, como si fuesen niños de nuestra familia. Y los que tienen más edad con nosotros, como nosotros, por ejemplo, los hombres o las mujeres, como con respeto, como nuestra madre o nuestro padre. Y esa es la idea. Él lo destaca. Esta realidad se ve en el mismo texto: padre, hermanos, madres, hermanas. Y en la iglesia, Dios espera que nuestro amor se expresa así. ¿Ok? Es muy importante de entenderlo. No estamos negando la existencia de vuestra familia, simplemente estamos diciendo que hay una familia espiritual y hay reglas o normas que gobiernan las relaciones en esta familia espiritual, en la iglesia. Aquí el apóstol Pablo ofrece algunos consejos pastorales a Timoteo para que tenga una relación sana con los varios grupos de la iglesia. El uso de los términos familiares, como padre, madre, hermanos, hermanas, destaca realmente mucho la importancia de su trato con ellos. Y el pastor tiene que aprenderlo. ¿Cuántos de vosotros conocéis a Paloma en nuestra iglesia? Casi todos, ¿no? Y yo creo que tiene cerca de 80 años. ¿Cómo debemos tratar a ella? Yo os diré una cosa. Cuando tú le ves, ella siempre aparca, no cerca de la iglesia, el local, pero muy arriba. Y luego tú le ves saliendo de su coche y con su bastón. Entonces, no tiene que ser Roberto o Ricardo o Dani o Weston, pero todos nosotros debemos vigilar por su bienestar. Porque a veces anda como un poco, ¿no? Y debemos tratarla con mucho respeto y amarla en esa manera. Como si piensas en tu abuela. ¿Y cómo tratas tu abuela de 80 años? Cuides de ella. ¿Ok? Bueno, debemos hacer lo mismo con Paloma. Timoteo tiene que poseer una actitud apropiada en su trato pastoral con las diferentes personas de la congregación, de acuerdo con la edad y el sexo del creyente. El objetivo de Timoteo es ayudar a los miembros de la iglesia para que abracen completamente los conceptos de Dios, la voluntad de Dios, su verdad, su amor, su obediencia, la fe. Y normalmente en un buen contexto en la iglesia, si hay amor y hay preocupación el uno por el otro, como dice en Filipenses 2, entonces sí, habrá gente que quiere vivir así. Y dicen, yo quiero seguir la voluntad de Dios. Hay mucho que podemos decir con esto. El pastor tiene que tener mucho cuidado. Pablo comienza esta sección recordando a los creyentes del deber de sostener a las viudas verdaderas. Y lo veis aquí 3 veces realmente en el pasaje. En versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Y eso nos indica que hay otros tipos de viudas que no son para los propios propósitos de la iglesia, no. Okay. En versículo 5 dice más, la que en verdad es viuda y que más que en verdad es viuda. Y luego en versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, etcétera, etcétera, y termina diciendo, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y vamos a hablar de las circunstancias allí en aquellos años. Primeramente, estaba completamente sola
la mujer tenía que estar en una situación que no había familiares. Entonces, esto era la regla, sin esposo y familiares para echarla una mano. Y luego, había puesto su esperanza en Dios y al final vivía de una manera piadosa, dice allí es diligente en las súplicas día y noche. Entonces, tenía que ser este tipo de persona, para empezar, que estamos hablando de ello. ¿Por qué tenemos que hablar de las viudas en aquel entonces? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué? ¿Había Cruz Roja? ¿Existía Sanitas? No. Y normalmente vemos varias veces en las Escrituras, y uno es en 1 de Reyes, capítulo 17, vamos allí, deja tu dedo allí. Vemos realmente la situación precaria de muchas viudas de aquel entonces. ¿Recuerdas que Dios, la manera en que Dios obra es fantástica y a veces es insondable, ¿no? No entendemos por qué está haciendo lo que hace, pero recuerdas que había un profeta que se llama Elías. Elías era un profeta y Dios le envió, después de tener alguna trifulca con Acab, el rey, y dice, vete a Sarepta de Sidón. No, Sidón era un sitio como Sodoma y Gomorra para los judíos. Pero Dios dice en versículo 9, 1 de Reyes, capítulo 17, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una viuda. Y seguimos leyendo el pasaje, y él entonces se levantó, Elías se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña en el campo o algo así, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yo yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y dice, y además quiero un bocadillo, ¿no? Te ruego que me traigas algo para comer, un bocado de pan en tu mano. Y ella, escucha esto, respondió y dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar otra vez en la casa, prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y ¿qué? Y nos dejemos morir. Esto era la situación de muchas viudas, porque en la dispensación o la administración de aquellos días de Dios, la mujer, una vez que murió su esposo, su marido, la tierra que tuvieron, juntos, regresaba a su familia. Ella muchas veces se quedó viuda sin nada, especialmente si no tuviera hijos. De hecho, a veces los hijos tenían derecho al terreno y lo cogieron. Entonces no era la culpa de Dios. Dios no está a favor de que las viudas que los tiren en la papelera. No, la Biblia no enseña eso. Pero hay podemos ver otros pasajes donde vemos la precariedad de las viudas. Por eso, todavía estamos en una época difícil en 1 de Timoteo 5 y hay viudas en la época greco-romano que de verdad, una vez que murió su marido, no tuvieron nada. Y es difícil. ¿Cómo voy a vivir? Etcétera. Entonces, por eso estamos hablando de eso. En las Sagradas Escrituras vemos que el Señor tiene cuidado especial para las personas más débiles, más desfavorecidas,
generalmente lo vemos hay 4 categorías, pero 3 especialmente. El huérfano, y lo vemos juntos en los profetas y en muchos. Los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Porque solían, como hoy en día, la gente de aquella época solían aprovechar de ellos. ¿Okay? Un huérfano que no tiene padres, pues yo necesito a alguien que trabaja en mi campo aquí. Entonces, trabajas y no le paga bien, ni la cuida bien, ni nada, da igual. Si la persona es una persona injusta. Entonces había esto. Por lo general las personas más expuestas son huérfanos, viudas, extranjeros. Vez tras vez en los profetas vemos esos 3 grupos juntos. También tenemos que recordar en los días del Antiguo Testamento, en parte del Nuevo Testamento, como los Evangelios, no existían organizaciones como la Cruz Roja, etcétera, etcétera. A menudo las viudas se encontraban en la pobreza y la deuda, eso sí, en una situación de explotación, donde era fácil explotarlas. ¿Okay? Un escritor lo pone así, el lloro, cuando él estaba describiendo, recopilando más o menos lo que dice el Antiguo Testamento, mucho lloro, mucho llanto. Cuando piensas en una viuda en aquel tiempo, duelo, luto, desolación, angustia, describen su experiencia personal después de la pérdida de su marido. La pobreza y la deuda destacan sobre todo. Lo vemos en la historia de Judá y Tamar. Por eso Dios impuso la ley levirato para proteger a estas mujeres, ¿okay? En la sociedad. Judá no quería cumplir su pacto con Dios ni con Tamar. Miramos por un momento, hablando de eso de la igualdad y la justicia social y todo esto, vamos a mirar solamente 2 pasajes para darte una idea. En Éxodo 22, y hay muchos, también puedo seguir, pero no voy a aburriros con los pasajes. Dios sí está muy preocupado de la justicia social, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y él dice en un pasaje en Éxodo 22, después de haberles dado los 10 mandamientos, a partir del versículo 18 está dándoles varias instrucciones. A partir del versículo 21 dice, al extranjero no engañarás ni angustiarás. ¿Veis? ¿Qué hacen hoy en día? ¿Sabes la cantidad de vosotros de Colombia, de Venezuela, de todos estos países? Yo como pastor durante los últimos 30 años lo que he visto varias veces es una persona que trabaja un par de meses, o yo recuerdo toda una familia alguna vez, 3 meses y él luego el español no le pagaba. Decía no. Es muy común aprovechar de extranjeros. No tienen, si no son legales, no tienen recursos, no tienen manera de luchar. Es súper triste, no debería darte la impresión que pienso que es divertido. No. Porque extranjeros fuisteis vosotros. La razón que no deberían hacerlo los judíos y no podían hacerlo es porque ellos eran extranjeros durante 350, 400 años en Egipto. Versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, tomarás ventaja de ellos, ninguno. Porque si, versículo 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Y seguir. Y hay muchos pasajes así. Esta es la actitud de Dios con gente en cualquier situación social que quieren aprovechar de los más desfavorecidos. Sean extranjeros, sean viudas, sean huérfanos.
sean jornaleros como en Santiago 5. No es correcto aprovechar de las personas. Por eso en 1 de Timoteo está hablando de eso. Porque la historia es repleta con ejemplos. Es muy triste. Y hay otro pasaje, simplemente hablando de igualdad y equidad y todo esto, que quiero traer vuestra atención. En Éxodo, como estamos allí, 21, para que tengas una idea. Es interesante en 1 de Timoteo 5, capítulo 1, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, él menciona secuestradores, los que no van a heredar la vida eterna. Secuestrador. ¿Qué es un secuestrador? Pues es un traficante de seres humanos. Y allí en Éxodo 21 dice esto, en versículo 16, asimismo, el que robare una persona, eso es secuestrar, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, todavía está usando a la chica como prostituta o algo así, morirá. Los judíos tenían que ejecutarlos. Gente así, malos. Okay, la Biblia habla mucho de equidad y justicia social, especialmente para los más desfavorecidos. Vamos a seguir en 1 de Timoteo, hablando de las viudas. Su situación era terrible. Entonces, vemos estos pasajes, hay muchos, no vamos a leer todos, pero te dan una idea. Si vas leyendo la Biblia en el Antiguo Testamento, siempre vas a ver 3 palabras: huérfanos, viudas y extranjeros, y gente intentando aprovechar de ellos o explotarlos. Muy común. Sea en los Salmos, en los escritos de esta parte de la Biblia, en Jeremías, así dice el Señor: practicad el derecho, la justicia, y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramáis sangre inocente. En Isaías 1, igual, versículo 17 y 23. Es en todas partes, porque existía. No es nada nuevo. Y Malaquías, lo mismo, la viuda, el huérfano, y contra los que niegan el derecho al extranjero. Cuando Dios tiene ojos y ve todo esto, le da asco. Lo que estaba sucediendo en aquel entonces y también hoy para algunos. Esto es el pasaje que hemos leído acerca de la viuda de Sarepta, y termina explicando muy bien su situación. Es curioso, en el Nuevo Testamento Jesús sabía quién era. En los Evangelios lo dice, por ejemplo, en Lucas 4:26, él está dando la bronca a su gente en Nazaret. En el principio de su ministerio llega allí y dice: en verdad os digo, versículo 25 de Lucas 4, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fatal. A veces tú ves, todo esto es sobrenatural. Dios hace lo que quiere. Dios es como cuando leíamos hace poco la Magnificat de María. Dios pone patas arriba a veces nuestro sistema de pensar, y esto es un claro caso. Y Jesús recordaba muy bien a ella. Y los judíos que escuchaban eso, ¿qué querían hacer con Jesús después de hacer esto? Querían matarle, los judíos. Y intentaron despeñarle de allí en su piedad. Pero no tenemos que hablar de eso. Pero es un ejemplo
de muchos ejemplos. Hay otro ejemplo en Marcos. Tú recuerdas, alguna vez había una viuda muy, muy pobre en Marcos. Y ella se acercaba a la caja de las ofrendas al lado del templo y puso, como dice aquí en el pasaje, echó 2 blancas. Es que sería hoy como 2 céntimos o menos. ¿Quién le vi? ¿Quién le vio? Jesucristo. Y luego dice a sus discípulos, ¿ves a ella? Ella ha puesto mucho más que todos los demás ricos que acaban de hacer sus ofrendas aquí. Lo que quiero decir es, Dios ve todo esto. Y estas historias en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, nos recuerdan de eso. Las viudas son importantes para Dios. Las personas mayores, todas las personas desfavorecidas, las personas que tienen quizás un problema con su mente y no piensan como tu mente, nunca debemos aprovechar de ellos. Hoy en día lo hacen. Es un gran pecado y van a pagar la gente. Otra viuda en el Nuevo Testamento para ver, está en todas partes, pero es la viuda de Naín. ¿Recuerdas la historia? Jesús y sus discípulos estaban predicando allí cerca de Nazaret, no muy lejos de allí, y llegan a una ciudad en Lucas 7, ¿no? Y llegan allí y hay una mujer saliendo con todo el pueblo, con su hijo en una caja. Y era su único hijo. Y Jesús, que estaba al tanto de la situación de las viudas, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, versículo 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Obviamente eran personas queridas por la comunidad de ciudadanos. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y yo veo a Dios haciendo eso a lo largo de la Biblia, siempre compadeciendo con la situación, la precariedad de la situación de la viuda. Y se acercó y dijo, no llores. Y supongo que ella le miró como, ¿qué? Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate, como Lázaro, ¿no? En Juan 11. Y entonces se incorporó como la hija de Jairo. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y fíjate, todo el pueblo glorificaba a Dios de lo que había sucedido. Todas esas historias simplemente nos dan una idea sobre viudas. Hay viudas en todos los sitios. Las viudas verdaderas en nuestro pasaje en 1 de Timoteo, para estar puesto en la lista de la iglesia, una viuda necesitaba rellenar ciertos requisitos. Según versículo 9a, ¿lo veis? Tiene que tener 60 años o más. ¿Cuánto era el promedio de años de longevidad en aquellos años? ¿Vivían más tiempo que nosotros? Los tiempos de los romanos, ¿qué quieren? Emily dice que no, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que si llegas, Álvaro, a 55, ya tu vida ya ha terminado. Había obviamente personas que vivían más, pero 60 años sería una mujer como Paloma ahora. ¿Ok? Que anda con garrota, ¿cómo? Bastón. Que y tiene pelo con canas y etcétera, etcétera. Esto es la idea. Entonces 60 años tenía que tener. Haber vivido fielmente, dice en la segunda parte del versículo 9, lo que dice, haya sido esposa de un solo marido. Esto es súper importante en la Biblia. No para aquí, dice, quiero hablar del matrimonio, pero el matrimonio para Dios, delante de los ojos de Dios, es súper importante.
Y gracias a Dios, ayer celebraste la primera sesión de parejas sobre el matrimonio con Pastor y Rebeca. Y esto bien, porque es un tema importante a Dios. Tenemos tantos problemas con el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos pecadores redimidos. Y yo soy egoísta a veces. Mi mujer que prepara todas las comidas en nuestra casa durante años, y a veces soy capaz de decir a ella, pues, no podrías haber preparado otra cosa. Ok, tan desagradecido. ¡Qué perro! La única cosa que ha hecho esta mujer es dar a este burro de comer todos los días de su vida, sentado en su trasero allí, esperando el plato enfrente, el plato aquí, ¿no? Esto es el problema, pero la razón que ella, eso es importante y él lo pone como uno de los requisitos, es simplemente por eso. De familias, de padres y madres, salen lo que se llama hijos. Y una sociedad se construye sobre familias. Y los hijos que salen de las familias aprenden sus valores, sus normas, todo. La manera de amar como papá, como Weston ama a Valeria y etc. Todo esto es súper importante. Él no para aquí para decir el por qué, pero eso es así. Podemos estudiar en otro pasaje. También, ella tenía que ser una persona conocida en la comunidad de buenas obras. Digamos, buenas obras. No para salvarse, sino mostrando que la fe verdadera de Cristo moraba en ella. Y por eso, y él rápidamente en versículo 10 da como 5 o 6 cosas. La crianza de los hijos creyentes, la práctica de la hospitalidad a extraños. Es como, pienso en Proverbios 31, que ella siempre dando a otros de comer. ¿Okay? El lavamiento de los pies de los santos. Y yo sé que en Juan 13 Jesús dice que debemos servir el uno al otro por lavando los pies. Creo que está hablando de una cosa que tiene que ver con gente mayor. Yo recuerdo porque yo crecí en una familia, mi padre, su madre, mi abuela maternal, que era un poco extraño, pero muy buena mujer y trabajaba mucho. Siempre iba al hospital al lado de su casa para atender los pies de los viejos. Y lo hacía asiduadamente. Yo era un niño, no prestaba mucha atención, porque la gente cuando llegas a cierta edad, o quizás tú estás allí ahora, ¿no, Daniela? ¿Tú puedes tocar tus dedos? Cuando llegas a tener edad, quizás a uno de tus padres, cuesta atender a tus pies. No puedes hacer esto. No. Entonces, puede ser que está hablando más de esto, de una persona que ve a los santos, a los hermanos en el Señor que son viejos, son mayores, y ayudarles con sus necesidades físicas. Y esto es una gran bendición, hermanas y hermanos que hacen eso. El socorro de los afligidos, ayudar a las personas que están en una situación difícil. Quizás podemos pensar en el marido que está abusando de su mujer, golpeándola y todo, entonces lo traen a su casa. El cumplimiento de toda buena obra. Esto es la mujer que merece estar en la lista y merece en aquel momento recibir el sostén de la iglesia. Ayuda. Okay. Y está hablando exclusivamente de hermanas en el Señor. No para decirlo, pero es así. Con la lista de los requisitos, el apóstol Pablo hace claro que la iglesia como cuerpo local de Cristo no tenía la responsabilidad de ayudar cualquiera viuda. No, solamente estas viudas. Es muy estricto. La Biblia no nos manda
preocuparnos de todas las necesidades de toda la gente. De hecho, por ejemplo, aquí cercano, en Gálatas 6, él termina diciendo, en versículo 10, dice, hagamos bien a todos, hagamos bien, es Gálatas 6:10, la segunda parte. Así que según tengamos oportunidades, hagamos bien a todos, a los vecinos, a todos, pero, y mayormente, especialmente es la palabra, a los de la familia de la fe. Aquí en nuestra iglesia hay una regla. Hemos ayudado muchas familias con las ofrendas, con vuestras ofrendas, con las ofrendas que tomamos aquí. Pero siempre no podemos seguir como cada mes, no somos una iglesia muy grande. Entonces hemos dicho que sí, como una muestra de nuestro amor y koinonia, comunión con vosotros como familia, os damos 100 euros o algo así. Y siempre decimos, y es un solo regalo, no podemos. No es nuestra responsabilidad seguir así. Pero sí, antes de ayudar a gente, y yo conozco varios del barrio que quieren ayudar, no, hay familias aquí en nuestra congregación y queremos ayudarles a ellos. Porque la Biblia lo dice, no solamente en Gálatas 6:10, no, en otros pasajes. Ayudamos especialmente a los de la familia de la fe. ¿Okay? Y esto es cómo debemos hacerlo. El propósito de la iglesia de Jesucristo no es proveer las necesidades físicas de todo el mundo, no. Pablo manda claramente a los familiares que aprenden a ser piadosos. Parte de ser como de Dios, la palabra piedad es ser como Dios, ¿no? Pero prácticamente es cuidar de tu familia, que tienen ropa, que tienen comida para comer. Los hijos y los nietos tienen la responsabilidad primaria de cuidarse de su madre o abuela. Y lo dice en versículos 4, 8, 16. Habla de eso claramente en el pasaje. Si no lo hacemos, somos peores que un incrédulo. Aún ellos cuiden de los suyos. Aunque la iglesia podría ayudar en circunstancias excepcionales, la carga principal cae sobre los hombres de los familiares. Dios creó la familia con un propósito y diseño. Ser piadosos es a veces muy práctico. Ayudar a tus padres. Ayudar a personas de tu familia, ¿ok? Y esto especialmente una mujer viuda. Luego, al final, él habla en esta sección, y esto es una cosa que no pensamos mucho, pero había, como hay hoy en día, jóvenes, mujeres jóvenes, que sus maridos murieron, tuvieron un accidente, lo que sea, y pero todavía eran jóvenes. Entonces las instrucciones del apóstol aquí, como dice aquí, es que ellas correctamente, no está hablando de una cosa ilícita ni nada. Lo que sí está diciendo, si han jurado no casarse y luego viene un chico, un hombre y empieza a prestarles atención y cambian de opinión, eso es pecado, según Pablo aquí. Eso no es correcto. No hay nada malo que la mujer quiere casarse otra vez y quiere tener relaciones sexuales. La Biblia es muy práctico y muy abierto y muy transparente. Habla de las cosas como son. No hay nada malo en eso. Simplemente no debería haber jurado antes. Entonces Pablo dice, lo que yo digo es que aprenden a que ellos se casen otra vez y críen a sus hijos, etcétera, etcétera, y tengan buen testimonio. Y no anden de casa en casa haciendo tonterías porque tienen sostén. No. Las viudas jóvenes están más propensas a tener una lealtad o atención dividida con respecto a su compromiso con el Señor Jesucristo. De hecho, según versículo 12, lo vemos aquí, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto es la idea.
no, yo voy a seguir a Cristo, pero luego viene un chico, un hombre, y empieza a prestar atención y cambia. Y él dice, no deberían hacerlo. Parece que algunos viudos jóvenes, empujados por el deseo de tener marido e hijos, que no es malo, se juntaron con hombres no creyentes, sí. Ya, Homer Kent lo explica muy bien en su comentario. En este caso, y en todos los casos, ¿es lícito que un creyente se case con un no creyente y un converso, bíblicamente? No. Una vez que estamos en el Señor y pertenecemos a Jesucristo, hemos sido limpiados por su sangre, renacidos de nuevo, el creyente solamente se puede casar con otro creyente. Y lo dice en varios pasajes, creo que he puesto aquí, no sé dónde. 1 Corintios 7:39 y Romanos 7:2 lo explica muy bien. Entonces, porque Dios no quiere un yugo desigual, lo llaman en Corintios, ¿no? Vamos. Hoy hemos leído y estudiado un pasaje que trataba de las relaciones sociales dentro de las cuatro paredes. No he hablado mucho acerca de las jovencitas. Quiero decir una cosa antes de olvidarme del versículo 2. Hombres, varones, en cuanto a las jóvenes de la iglesia, si hay una mujer aquí muy guapa, soltera, yo no quiero ver ninguno de los varones pasando todo el día hablando con ella. No porque yo soy el apóstol, no soy. Pablo dice que trata a las hermanas, las hermanas jóvenes, con toda pureza. Entonces, esto sí es un problema en las iglesias. Viene una chica que es soltera o está separado de su marido o lo que sea, y enseguida hay un hombre de la iglesia, quizás casado o no, pero no. Los hombres solteros tienen permiso porque son solteros, ¿ok? Pero tenemos que cuidar eso. Tenemos que vivir vidas puras para la gloria de Dios. Es posible que las viudas, vamos a otra vez a las viudas, que las viudas de aquel entonces eran personas de poca importancia, de poco valor práctico. Para algunos, cuando las miraban decían, pues, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Tu valor delante de los ojos de Dios no tiene nada que ver con lo que haces. Tiene todo que ver que estás en Cristo, ¿ok? Estás hecho en la imagen y semejanza de Dios. Esto es como enseña la Biblia. Esto es el valor que tenemos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, la realidad es exactamente opuesta. Nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo ama y valora a todo tipo de personas, hasta las personas más bajas de la sociedad, incluyendo precisamente en aquel entonces las viudas. Y tú también eres importante. Cada persona es importante de Dios. Número uno, porque hemos sido hechos en su imagen y semejanza. Y llevamos de una manera particular, único realmente, reflejamos quién es Dios. Y Él nos ha dado muchas cosas. Entonces debemos pensarlo. Dios te ama, por supuesto te ama, con tus pecados y con todo, pero quiere que, si tienes pecados, quiere que tú y yo arrepentimos cuanto antes. Pero Él te ama y quiere lo mejor para ti. Dios es así. Pero tú tienes que confiar en Él y síguele en todo. Tienes que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Y poner su fe en Jesucristo. Y espero que hayas aprendido hoy algo de este pasaje tan raro. Es diferente porque hoy en día estamos en otro sistema, pero sí habla mucho de la justicia social, principalmente.
Y Dios está preocupado por el bienestar de las personas, socialmente, físicamente, espiritualmente. Si estás aquí hoy y nunca has puesto tu fe en Cristo, esto sería la mejor decisión que puedes hacer. Si tienes alguna pregunta, pregúntame después. Pero nosotros que hemos sido salvados por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, estamos tan contentos. Y lo único que podemos decir es gracias, Dios, por haberme sacado del mundo, llamado del mundo y me has puesto en la familia de tu Hijo Jesucristo. Oremos.